Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y tengo el inmenso placer de que me acompañe hoy aquí a mi vera Pedro Herrero. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, hambriento. Bueno, sea, yo es que veo los Manolitos, ¿cómo se llaman? Saulitos. Saulitos, hombre, que son pues, mejores. Oye, ya como me has dado paso, aprovecho. Es que gracias a Pastelería Saúl desayunamos todos los fines de semana, sábados y domingos en este programa. Mis tertulianos, que no les falte de nada. Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell, en la calle Orense y también con servicio a domicilio a través de su página web, pasteleriasaúl.com, llamando al 91 331 01. También me acompaña, cómo no, Juan Pablo Polvorinos, director de informativos de esta Santa Casa. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días, ¿cómo estás? Y Rosa Rigía, vicepresidenta y portavoz de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Buenos días, muy Te bien. estrenas en la tertulia, Sí. Has participado con nosotros como analista sobre temas relacionados con Israel y Oriente Medio, y hoy te estrenas como tertuliana en Menudo Día. Te estrenas, Total. Porque Así para dar polémica. para dar polémica. Bueno, antes de nada, yo también tengo un anuncio que hacer, y es que publico libro. Y creo que el título es de lo más claro. Yo es que como no me caracterizo por ser un timorato socialdemócrata, Socialismo, la ruina de España. Está ya en preventa, se puede reservar a través de Amazon, sale a la venta el próximo 26 de marzo. Y analizo, bueno, pues cuál es la situación del país, por qué nos estamos empobreciendo, hacia dónde vamos, cuáles son las claves, poniendo ejemplos de otros países y de otras experiencias al respecto. Señores, abrimos fuego, y nunca mejor dicho, porque la que se lió ayer, madre del amor hermoso, vaya bronca en directo, emitido a nivel mundial, entre el presidente de Ucrania, Zelensky, Donald Trump, y entre medias, que ahora me diréis cuál es vuestra opinión al respecto, qué es lo que desencadenó este broncazo y quién es el culpable, si es que hay culpables, el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, que metió cera en medio y se lió la que se lió. Pedro. A ver, yo tengo que reconocer que la imagen asusta, ¿no? Asusta porque además da esa sensación de ya no estamos en Kansas, ¿no? Como decían en El Mago de Oz. Hay un cambio de posición que ya se veía anunciando desde hace mucho tiempo, que es la pérdida de la Pax americana, es decir, la obligación que sentían todos los presidentes americanos de intervenir como pacificador de los conflictos que afectaban a Europa, que esto ya se detuvo con Obama, cuando Assad utiliza el gas sarín y John Kerry no contesta, o sea, hace un ataque con gas a la población. Y bueno, se nos había ido advirtiendo por las distintas presidencias sucesivas que Europa iba a tener que tomar cartas en el asunto. Y lo de ayer ya es un síntoma gravísimo. ¿Por qué? Porque lo que viene a decir es que se tira debajo del autobús a Zelensky en público y se le deja, de alguna manera, en solitario, acudir a la defensa. Ya se ha anunciado alguna de las paralizaciones de inversión de seguridad en la reconstrucción de las infraestructuras energéticas, que son críticas para la defensa contra el invasor ruso, contra Rusia. Más allá de la posición moral, yo tengo una firme creencia en que Zelensky ha actuado como un héroe y que deberíamos ser capaces, por lo menos, de defenderle a él. Pero creo que este es un mundo mucho más, que exige mucho más realismo. El tiempo en que los presidentes de las diferentes naciones europeas hablaban al calor de lo que sentían sus opiniones públicas, pues se ha acabado. Y este es un mundo infinitamente más duro. Entonces, si alguien me pregunta lo que he visto ayer, me produce un desagrado moral grave. Independientemente de que Zelensky se metiera él mismo contestando y haciendo callar a Trump en un problema, J.D. Vance y Trump le dejan caer en público frente a la órbita. Y ayer no Putin, sino el segundo al cargo del gobierno ruso, si no me equivoco es Medvedev, le insulta en público y le dicen: por fin a este dictador le han puesto en su sitio, ¿no?
Entonces, tenemos un problema de opinión pública en Europa y es que no sabemos entender, creo, colectivamente hacia dónde estamos yendo. El conflicto de Zelensky es un conflicto con una potencia que tiene armas nucleares, es un conflicto que nos interpela directamente y es un conflicto en el que ya no vale con poner tweets. Hemos pasado a una segunda fase en el que los gobiernos europeos van a tener que decidir y van a tener que decidir sobre... Van a tener que tomar decisiones políticas durísimas, pero extraordinariamente duras, que seguramente interpelen a las opiniones públicas de todos los países. La cosa empezó mal, porque, claro, a ver, yo ayer vi la rueda de prensa entera, si se puede llamar rueda de prensa, en fin, no se puede calificar como tal. Casi 40 minutos, más de 40 minutos de intervención. La cosa empezó mal, ¿por qué? Porque, fijaos, Donald Trump pues saludó o recibió a Zelensky burlándose de cómo iba vestido. Mírate, vienes muy bien vestido, qué elegante. Lógicamente, lo decía con ironía, Zelensky no viste de traje, lo sabemos todos, lo hemos visto en multitud de ocasiones, viste de forma militar, con una especie de pantalón militar y una camiseta. Y además, luego, durante la rueda de prensa, uno de los periodistas se volvió a meter con su vestimenta. Y yo, según veía cómo iba discurriendo la rueda de prensa, iba increchendo. Y la cara de Zelensky se iba torciendo y se iba envalentonando. Hasta que finalmente estalló pues el pifostio que pudimos ver ayer, con total sorpresa y desesperación. Y la verdad que lamentable, porque acabó la cosa a gritos. Acabó la cosa a gritos entre el presidente de Ucrania y el presidente de Estados Unidos. Juan Pablo. A ver, yo creo que hay dos aspectos importantes al espectáculo, porque fue un espectáculo que vimos ayer en la Casa Blanca. El fondo y las formas. Las formas fueron desoladoras, yo creo, para los intereses de Europa. Y si ayer alguien se apuntó un tanto y debía estar encantado, disfrutando como un guarro en un charco, fue Vladimir Putin. Viendo cómo se humillaba al presidente de un país invadido, al que yo creo que se trató con una displicencia y una falta de respeto, a mi juicio, totalmente carente de los valores diplomáticos y el sentido de institucionalidad que deben tener este tipo de reuniones. Si tú, en el ámbito privado, quieres discutirlo en el tono que se hizo, no me parece mal, pero cuando se hace de cara al público, entiendo que tiene un sentido y tiene un porqué. Y es demostrarle a Volodymyr Zelensky que no es absolutamente nada sin los Estados Unidos. Lo cual a mí, y aquí ya voy directamente al fondo, me parece desolador. Yo vengo sosteniendo desde hace bastante tiempo que es verdad que este mundo está cambiando muy rápido, tal vez demasiado rápido para los intereses y valores europeos, que nos movemos a una velocidad mucho más lenta, muy distinta a la que se mueven Vladimir Putin, China, ahora mismo la administración estadounidense con Donald Trump al frente. Y la sensación que tengo es que Ucrania, podemos decir, está sola. Bueno, yo creo que Europa es una potencia lo suficientemente poderosa como para apoyar a Ucrania en el sentido que pretende Volodymyr Zelensky. Lo que pasa es que hay algunas cosas que Europa no termina de comprender. Primero, que la velocidad con la que se tiene que mover tiene que ser infinitamente más rápida, esto ya lo he dicho. Pero en segundo lugar, porque es verdad que Estados Unidos es la primera potencia mundial y si nos atenemos a los términos de población y económicos, Estados Unidos tiene un PIB de 27 billones de euros y 300 y pico millones de personas, pero es que Europa representa 450 millones de personas y tiene un PIB de 17 billones de euros. Quiero decir que tampoco estamos tan lejos, no somos tan pobres como para no poder apoyar a Volodymyr Zelensky y defender nuestros propios intereses. El problema es que Estados Unidos Europa siempre ha pensado que Estados Unidos es el policía. El policía, el que tiene que venir a solucionarlo todo, etcétera, etcétera. Y con respecto a las cosas que van a suceder, a mí me parece que los términos de un acuerdo de paz
en las circunstancias en las que se le han puesto sobre la mesa a Volodymyr Zelensky son absolutamente inaceptables para una persona que representa a un país que ha sido invadido. En primer lugar, porque se le está exigiendo que renuncie a Crimea, bueno, lo de Crimea ya está perdido, pero que renuncie a Crimea, que renuncie al Donbass, que renuncie a los territorios invadidos, es decir, que internacionalmente se reconozca el derecho de conquista, pero que además renuncie a entrar en la OTAN, renuncie a entrar en la Unión Europea y que además se entregue sus tierras raras en contraprestación a la ayuda que ha recibido. Y yo me pregunto, ¿y Donald Trump esto lo presenta? Sí, perfecto. ¿Y Vladimir Putin qué pierde con esto? ¿Pierde algo Vladimir Putin? ¿O lo único que sale perdiendo es Ucrania? Porque en una negociación de paz tienen que salir perdiendo los dos. Me pareció bochornoso lo que pasó ayer en la Casa Blanca, lamentable, deleznable, un espectáculo indigno. Y luego si hay algo de tiempo hablaremos de Europa, que me parece que tenemos muchas cosas que hacernos bien. Para mí es la clave, es Europa. Por cierto, Rusia, que Rusia da la sensación, vemos a Rusia como la gran potencia. Oye, Rusia es un país en vías de desarrollo. Su economía está hecha un desastre absoluto. Su ejército, sí, hombre, tiene armas nucleares de la época soviética, pero su ejército, digamos que solo por poner un punto encima de la mesa, le compra los drones a Irán. O sea, no tiene capacidad militar ni de lejos como la que tiene Estados Unidos o como la que tienen los ejércitos europeos. Ucrania, que es el país más pobre de Europa, le ha hecho frente, ha parado a los rusos, que pensábamos todos, cuando Putin ordena la invasión de Ucrania, que iba a llegar en 3 días, iba a llegar a Kiev. Oye, pues no, fueron los ucranianos los que le pararon. Es cierto que luego recibieron apoyo militar, logístico y especialmente económico. Cuidado, que aquí Trump no dice la verdad. Trump insiste en que le ha dado dinero a fondo perdido, 350.000 millones de dólares a Ucrania. En realidad el que más ha aportado dinero es Europa. Es la Unión Europea el que ha puesto más dinero encima de la mesa. Por lo tanto, hay que empezar a derribar algunos de los mitos que hay con respecto a Rusia, con respecto a Ucrania y con respecto a Europa. Pero coincido totalmente contigo, Juan Pablo, que aquí la clave es que Donald Trump ha cambiado las reglas de juego. Estados Unidos se repliega, no es la primera vez que lo hace. En el siglo XIX, principio del siglo XX, Estados Unidos siempre ha sido aislacionista y desde el año 45 no, es expansionista. Si ahora Donald Trump cambia las reglas y se repliega, la cuestión es, ¿qué va a hacer Europa? En todo caso, Rosa, volviendo a la bronca de ayer, ¿qué te pareció el espectáculo y crees que hay algún culpable? Bueno, el espectáculo es dantesco, eso es obvio, ¿no? O sea, nadie quería ver esto. Principalmente porque Rusia es el enemigo. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Es el enemigo de Europa y es el enemigo de Estados Unidos. Nosotros tenemos más cerca y tenemos más problemas. Tenemos el gas entre medias. O sea, que también somos mucho más dependientes que Estados Unidos. Pero esto es como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Churchill también necesitó a los Estados Unidos cuando nos metimos en un problema, ¿no? Y nosotros no podemos excluir de negociar o de entender también la posición de Estados Unidos. La presidencia de Donald Trump es América para los americanos. Esto ha cambiado y esto lo está demostrando. Y sus primeros años van a ser especialmente, en mi opinión, especialmente para los americanos. Y más con un vicepresidente como Vance. Es cierto que Biden ha regalado, porque ha dado a fondo perdido muchísimo dinero a Ucrania. Y esto Trump lo quiere revertir en lo que él es, un negociador, un empresario, un gran empresario que trata siempre de sacar partido económico de todo, ¿no? Yo creo que el acuerdo que estaba proponiendo, sin ser perfecto, podía ser un principio. Tenía sus ventajas, ¿eh? Eso claro que tenía sus ventajas. Lo reconoció Zelensky. Lo que pasa es que Zelensky decía, este es el primer acuerdo de otros que tienen que venir. Correcto, pero eso yo creo que ha sido una demostración en la anterior administración de Trump, y eso lo vimos en Oriente Medio. Este acuerdo es muy parecido al estilo del paradigma de los acuerdos de Abraham que hemos hablado muchas veces. Es decir, hacer acuerdos económicos que protejan los países. Y aquí lo que intentó Donald Trump es, si yo tengo intereses en Ucrania, si yo tengo intereses económicos en Ucrania y si yo tengo algo que defender en Ucrania, te voy a dar protección militar porque no voy a dejar que agredan a mis ingenieros, a mis inversiones, y a cambio pues tendrás cierta protección de Rusia. La opción de que Ucrania entre en la OTAN yo la veo muy improbable porque es una raya roja muy grande para Putin. Entonces también tenemos que ser realistas frente a lo que hay, ¿no? Entonces el mundo está cambiando
Estados Unidos sigue siendo una de las primeras potencias mundiales y aquí tenemos que tener un punto muy importante. Si Europa se refuerza con los minerales, las tierras raras que tiene Ucrania, que por cierto también tiene España, en menor medida, pero también tiene España. Pero aquí no las explotamos. Exactamente, aquí no nos dejan explotarlas. Tenemos que darnos cuenta que luego va a haber una alianza China, Irán, Corea del Norte, Rusia. Que aquí entra China también, que todavía no se ha mencionado, y es muy importante mencionar esta. Entonces sí que nos vamos a encontrar una bipolaridad del mundo en la que Europa tiene que tener muy claro dónde vamos a estar. En todo caso, yo ya he escuchado en varias ocasiones esto de que Ucrania es una línea roja, que Ucrania se sume a la OTAN. Bueno, Ucrania es un país soberano y si se quiere sumarse a la OTAN, en su derecho está. No, yo digo que es una línea roja para Rusia. Para Rusia, para sí, Putin, sí. Claro, no para Ucrania. Pero claro, por ya esa... lo hizo Polonia, perdona. Claro, por esa regla de tres, los países del este que se sumaron a la Unión Europea y algunos de ellos han ingresado en la OTAN, pues claro, también sería una línea roja para Putin. Pero la cuestión es, Ucrania está en su perfecto derecho de sumarse a la OTAN o sumarse a la Unión Europea. De hecho, aquí lo que yo echo en falta un poco es que la Unión Europea de un paso adelante diga, no, tranquilo, que te vas a integrar en la Unión Europea. A partir de ahora, si la OTAN no te quiere, porque Estados Unidos pone el veto, nosotros te vamos a acoger. Independientemente de todo, fijaos, es que hubo varios momentos tensos durante esa reunión que, como digo, duró casi 40 minutos, pero que estalló. Digamos que la bronca se concentró en apenas 6-7 minutos. Vamos a escuchar algunos cortes al respecto, empezando por esta falta de respeto que le echaba en cara a Donald Trump a Zelensky. Lo que estás haciendo es muy respetuoso con el país, con este país. Estoy aquí con mucho respeto. Mucho más de lo que la gente debería haber dicho. ¿Has dicho gracias alguna vez en esta reunión? Muchas veces, muchas veces. Durante esta reunión fuiste a Pensilvania e hiciste campaña para la oposición en octubre, ofreciendo palabras de agradecimiento para los Estados Unidos de América, y el presidente que está tratando de salvar a tu país... Por favor, ¿usted cree que si habla gritando sobre la guerra se va a acabar? No está hablando en voz alta, no está hablando en voz alta. ¿Puedo hablar? Ya has hablado mucho, tu país está en serios problemas. Lo sé. No estás ganando con esto, pero tienes muchas posibilidades de salir bien parado gracias a nosotros. Señor presidente, nos estamos quedando en nuestro país, manteniéndonos fuertes desde el principio de la guerra. Hemos estado solos y estamos agradecidos igualmente. Di las gracias también a este gabinete. No has estado solo. Te dimos a través de este estúpido presidente 350.000 millones de dólares en equipamiento militar. Tus hombres son jóvenes y valientes, pero tuviste que usar nuestro ejército por Biden. ¿Qué tengo que hacer para poder hablar? Tú me invitaste. Si no hubieran tenido a nuestro equipo militar, esta guerra habría terminado en 2 semanas, ¿de acuerdo? En 3 días, Probablemente decía Putin. menos. Por supuesto. Va a ser muy difícil que hagamos negocios así. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Este rifirrafe tuvo lugar delante de todos los medios de comunicación a 3 bandas. Porque aquí estamos escuchando a Donald Trump, estamos escuchando a Zelensky y entre medias también al vicepresidente de Estados Unidos, Vance. Pero cuidado, que la bronca continuó. Desde tanto Trump como Vance en la Casa Blanca le echaban en cara a Zelensky que no había dado suficientemente veces las gracias a Estados Unidos por su apoyo. Tienes que estar agradecido, tendrías que decir He gracias. dicho un montón de veces gracias a las personas americanas. Importante también aceptar que hay discrepancias e ir a arreglar esas discrepancias mejor que tratar de pelear contra nosotros frente a los medios, cuando además estás equivocado, sabemos que estás equivocado. Creo que es bueno para los americanos también que vean cuál es la situación, por eso he organizado también esta reunión. Tienes que ser agradecido, no tienes las cartas. He dicho gracias miles de veces. Soy agradecido. Tu gente está muriendo, os estáis quedando sin soldados. Luego dices, no quiero el alto al fuego, quiero esto, lo otro. Presidente. Mira, si pudieras tener un alto al fuego ahora mismo, te aseguro que lo firmarías, para que dejen de volar las balas en tu país y deje también de morir gente. Por supuesto quiero parar la guerra, pero quiero unas garantías. Of course, we want to stop the war, But but you're saying you don't want a I said ceasefire. to you, I want a with ceasefire. guarantees. Yo creo que este es uno de los cortes clave porque lo que viene a señalar Zelensky durante toda la reunión, que insisto, me parece sorprendente que sin haber firmado el acuerdo no se haya negociado antes a puerta cerrada, porque ahí se pueden discutir y pueden levantarse la voz si es necesario, aunque esto desde luego es al margen de, digamos, del lenguaje de la diplomacia. Pero es que, claro, llegó Zelensky, lo metió en la Casa Blanca y empezó la rueda de prensa con todos los medios allí, sin haber cerrado las condiciones del acuerdo. Zelensky estaba de acuerdo con el pacto comercial que le había presentado Trump, iba a firmarlo. Lo que pasa es que Zelensky lo que quería era garantías de que el acuerdo comercial
iba a traer como consecuencia también una garantía de seguridad por parte de Estados Unidos, apoyo militar, logístico, incluso despliegue de tropas, o al menos apoyo logístico militar potente para garantizar que Putin ni se le ocurra volver a invadir Ucrania dentro de 5 o 7 años, porque este es un factor fundamental. Es que, claro, Trump dice, no, yo me fío de la palabra de Putin y a mí no me va a engañar. Pero es que Donald Trump le quedan 4 años en el cargo y Putin lleva 20 años gobernando Rusia bajo una dictadura. Putin sabe perfectamente que cuando salga Donald Trump, pues podrá volver a hacer de las suyas en caso de que surja la oportunidad, y lo que quiere Zelensky es, vale, yo te voy a entregar el 50% de las tierras raras, pero me tienes que garantizar que Estados Unidos me va a defender en caso de que sea necesario y me vas a seguir proporcionando apoyo militar o apoyo logístico. El punto álgido de toda esta discusión se resume en este corte. Not in a good position. No You don't estás en have una the buena cards. posición, no tienes las cartas ahora. No estamos jugando Con a las cartas. nosotros las empezaste a tener. Están jugando a las cartas. Estás jugando a las cartas. Estás jugando con la vida de millones de personas. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es irrespetuoso para el país, para este país. Pido respeto. This country, I'm that's with back all to this- you. Habla del riesgo de la Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que llegó a decir Donald Trump, Pedro. Yo soy un miedoso compulsivo sobre un tema que para la gente es muy extraño, pero es el uso de armas nucleares. Porque para mí es el mundo del que vengo en términos históricos y el que me da verdadero pánico. Luis XIV, que una especie de Luis XIV con el ejército, con la generación de hombres jóvenes acostumbrados a la guerra. Si ese Luis XIV, que es Putin, conquista Ucrania y tiene al mismo tiempo una generación de hombres jóvenes dispuestos a la guerra, como son los ucranianos, y armas nucleares, Europa tiene que empezar a tener miedo. Y yo, como no sé explicar las cosas de, oye, mira, es que ya valió. O sea, cuando Trump dice que hay que tener cartas, eso lo que implica es, oye, ¿vamos a mandar aviones a Ucrania? ¿Sí o no? Es eso. Oye, ¿vamos a darle una carta a Zelensky que es mandar aviación europea para que no se crucen las líneas? ¿Sí o no? Y al final las cartas son o se bajan o no se bajan. Pero hay un momento en el que hay que dejar de inflamar con palabras y bajar hechos. ¿Zelensky está solo? Bueno, pues los gobiernos europeos tienen que darle cartas. Y es sencillo. Tienen que darle cartas por virtud, porque creen en la libertad, por el Imagine de John Lennon o por puro miedo. Pero tienen, creo, en mi posición, que darle cartas. Porque darle cartas a él es protegernos mejor a nosotros. De todas formas, y vamos al papel de la Unión Europea. La Unión Europea, tanto Reino Unido como Francia, que de hecho se desplazaron sus representantes políticos a Washington para preparar la reunión con Zelensky, de cara a esta reunión que tuvo lugar ayer con Trump, estaban dispuestos a desplegar tropas en Ucrania una vez que se decrete el alto el fuego, que son lo que se llama tropas de paz. Es decir, ya una vez que hay tropas europeas sobre el terreno, digamos que hay ciertas garantías de que Rusia no va a atacar ese frente, porque lógicamente sería una declaración de guerra. Pero si Estados Unidos se repliega, y ahora mismo la cosa está en paréntesis, y es evidente que se van a quedar quietos hasta el próximo movimiento por parte de Ucrania, ¿qué debería hacer Europa? ¿Mandar tropas, no mandar tropas, mandar logística, apoyo económico, apoyo militar? Juan Pablo. A ver, el problema de la Unión Europea y la ventaja que tiene Estados Unidos, la desventaja de Europa, es que Estados Unidos es un país y Europa son 27. Ese es el gran problema. Si nosotros pensamos en la España del Estado de las Autonomías, donde poner de acuerdo a todas ellas es absolutamente imposible, imaginaos con 27 países diferentes. Eso es, evidentemente, lo que hace que Europa se mueva, es la consecuencia de que Europa se mueva siempre a un paso de tortuga y muy por detrás de dictaduras y de países donde tienen las cosas más claras, como por ejemplo Estados Unidos, vamos a decir China, Rusia y tal, donde lo que dice una persona es lo que se hace. Yo vengo escuchando en los últimos meses o en los últimos años algo que particularmente me parece que habla del ensimismamiento que tiene Europa, que es esto de los
No, los valores europeos. No, los valores europeos frente a lo que está pasando en Rusia, o sobre todo frente a la mentalidad norteamericana que enarbola Donald Trump. Los valores europeos. Bueno, los valores europeos y los valores que tenemos aquí en el viejo continente, hay que tener cuidado con ellos, porque los valores europeos nos han llevado a 2 guerras mundiales. Y Estados Unidos ha sido quien nos ha sacado de nuestros propios problemas, es decir, quien ha venido a solucionárnoslo. Y esto es algo que yo creo que hay que recordar. De manera que cortar amarras directamente con Estados Unidos es un error, evidentemente no se puede hacer, pero es un error de base. Decir, no, los Estados Unidos ya, y nosotros tenemos que ocuparnos de nuestros propios problemas sin dejar de tener en cuenta a los Estados Unidos, que nos ha sacado 2 veces las castañas del fuego, a nosotros mismos. Y luego, hay aspectos que yo creo que son importantes. La lucha contra Vladimir Putin se ejerce, yo creo, desde todos los frentes. Porque es un dictador, es un autócrata al cual estamos financiando. Ayer yo leía un tuit del presidente del gobierno español, de Pedro Sánchez, diciendo: nosotros estamos con Ucrania. Perfecto. ¿Cómo estamos? ¿Comprando gas? Porque si España de verdad tiene la determinación de no financiar ni un euro de la guerra que está dirigiendo Vladimir Putin, lo que tiene que hacer España es cortar directamente la compra del gas ruso. Es así de sencillo. Y no tenerlo en máximos como estamos ahora mismo. Y yo sé que esto puede suponer un cambio geoestratégico, porque hay muchas empresas que dependen, porque etcétera. Me parece fenomenal. Ahora, lo que no se puede es estar soplando y sorbiendo al mismo tiempo. Si tú quieres tener una determinación con respecto a esto, y pues bueno, y luego también, hombre, estamos apoyando a Ucrania. ¿Cómo? ¿Somos el país que menos invierte, que menos dinero invierte a través de la OTAN? ¿Somos el que con respecto a su Producto Interior Bruto menos está pagando? ¿Somos un país que al principio, porque Pedro Sánchez, es que conviene recordarlo, al principio decía, no, enviar armas a Ucrania, nosotros no, por Dios, nosotros vamos a enviar comida. Nosotros vamos a enviar comida. Dices, ya, bueno, sí, pero es que con comida no se la puede arrojar a los rusos ni puedes hacer frente a los misiles rusos. Entonces, Europa, yo creo que lo que debería hacer es dejar de mirarse tanto el ombligo, pensar que somos lo que somos y que de guerras aquí en Europa tenemos... Es que la última guerra que ha habido en el continente europeo no ha sido la Segunda Guerra Mundial, que es que la hemos tenido en los Balcanes en los años 90. ¿Y quién nos sacó las castañas del fuego? Pues eso. Estados Unidos. Pues eso. Entonces, el gran problema que tenemos es que pensamos que somos los mejores, pero no hacemos nada. Entonces no lo somos. Algo habrá que hacer. Rosa, ¿qué debería hacer Europa? Porque aquí lo que está claro es que Putin es una amenaza que a Trump le queda muy lejos, muy lejos, muy lejos. Él mismo ha dicho en varias ocasiones, hay un océano de por medio. Rusia no es su principal adversario es China. El tema de la guerra a Ucrania le importa más bien poco, lo que quiere es que pare cuanto antes, que esa ha sido su promesa electoral. De hecho, lo dijo durante la reunión ayer con Zelensky, dijo, yo es que no estoy con nadie, yo lo que quiero es paz, punto, quiero firmar la paz, quiero un acuerdo y que esta guerra se acabe, no quiero seguir gastando dinero, quiero que se alcance un acuerdo de paz, un alto el fuego y punto. Es un mensaje hacia su propio electorado. Por lo tanto, ¿cuál es el papel que debería aquí ejercer Europa? Que, por cierto, se ha dedicado a políticas verdes, a molinillos y a estupideces varias y no se ha encargado lo importante, que es la defensa. Bueno, aquí hay 3 puntos. Uno, sobre el gobierno de España, que es un hipócrita, ya lo hemos visto siempre, no iba a ser diferente en el caso de Ucrania, con lo cual lo de soplar y sorber se le da bastante bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la Unión Europea ha jugado el mismo juego, por desgracia. Y nos hemos visto encerrados en una situación en la que ya no hay salida, porque la guerra no pasó ayer. Llevamos ya muchos meses, muchos años sumidos en un problema que está claro que no hemos sido capaces de resolver. Y que tenemos un adversario, que es Rusia, que nos guste o no nos guste, para nosotros sí es una amenaza. Tenga más o menos armamento nuclear, que lo tiene, o tenga más o menor capacidad de poder ser boicoteado porque le quitamos congelamos los fondos de no sé dónde. Es un régimen dictatorial. Los regímenes dictatoriales no responden a lo que responden los países europeos. Por eso estamos en desventaja y eso es lo que Europa tiene que entender, que el paradigma mundial ha cambiado, que estamos entrando en un proceso de una decadencia de valores occidentales que nos están llevando a que la forma en la que a nosotros nos gusta llevar los temas como europeos, ¿no?, ya no existe. Y tienes un gobierno americano que cambia las reglas del juego, que tengo que decir que creo que el gobierno de Biden tampoco ayudaba para nada ni a Ucrania ni a que Rusia dejase de ser un enemigo, porque estaba jugando al mismo juego de intentar balancear e intentar ser equidistante con todos, ¿no? Aunque haga declaraciones por un lado, porque hacía declaraciones por un lado, pero por otro lado... Hacía una cosa diferente.
El aislacionismo es transversal ya en Estados Unidos, ¿eh? Es que un error que cometemos mucho los europeos es seguir leyendo en cosas ideológicas. Claro, que no. Claro. Al votante norteamericano, para decirlo de forma sencilla, al votante de Idaho le importa 3 narices Ucrania, Europa. Lo que le importa es si le suben o no el precio de la hamburguesa y del café. En eso está el votante norteamericano y en eso está ahora mismo la administración Bueno, y el Trump. votante europeo tampoco es tan diferente, porque muchas veces tampoco votamos en clave internacional, votamos en clave casi local. Vamos a ver qué es lo que sucede. En todo caso, seguimos analizando esta cuestión. Hacemos una pequeñísima pausa y regresamos a continuación. Bueno, pues regresamos de la pausa, regresamos al tiempo de tertulia. Y atención, porque claro, el tema de Donald Trump ha generado el cambio de postura en Ucrania y este nuevo orden mundial que pretende establecer, poniendo fin a esa alianza que surgió en el año 45 con Europa, vamos hacia un mundo multipolar, no solo ha generado grandes discusiones a nivel europeo, a nivel internacional, sino también a nivel nacional, e incluso dentro de diferentes formaciones políticas, como es el caso de Vox. Ha habido, bueno, pues claras distensiones al respecto sobre el apoyo que ha prestado y que sigue prestando el partido de Santiago Abascal a la postura que ha adoptado Donald Trump. Y aquí hay, digamos que, críticas y voces discordantes dentro del partido. Una de estas voces es la de Agustín Rossetti, que esta misma semana ha anunciado que deja la militancia de Vox. Rossetti, exdiputado y general de Brigada de Infantería de Marina, retirado, pues abandona Vox y abandona además las redes sociales tras expresar abiertamente sus discrepancias con el partido sobre la política internacional de la formación. Señor Rossetti, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Manuel. Pues nada, muy bien, a vuestra disposición, encantado de estar con vosotros otra vez. Bueno, señor Rossetti, esta semana ha anunciado que abandona la militancia de Vox. Ya no reconoce el que hasta hace poco era su partido. ¿Ha cambiado usted o lo que ha cambiado es Vox? No, dicen que abandonó el partido y no, yo creo que el partido me ha abandonado a mí. O sea, me parece más exacto. El partido ha cambiado. No es el mismo partido en el que yo ingresé, no lo reconozco como tal, vamos. Y es el motivo por el que me he decidido apartarme. ¿Y por qué razón? ¿Qué es lo que ha cambiado en el partido en los últimos tiempos para que finalmente haya decidido abandonar la militancia? Ha sido una evolución lenta, pero en fin, yo no quisiera hablar tanto del partido como del motivo inmediato que me ha traído, bueno, que me ha sacado de ahí, ¿no? Que ha sido efectivamente el cambio de posición internacional del partido, que, en fin, aparentemente pues no tiene tanta importancia, es decir, se ha pasado pues de un grupo parlamentario en la Eurocámara a otro, ambos de la nueva derecha, de lo que se ha llamado nueva derecha. Pero hay algo pues importante porque no es lo mismo estar en ECR, que es una marca conservadora, ahí pues, no sé, está Fratelli, pero ahí estuvo el Partido Conservador Británico, por ejemplo, ¿no? Pues para formar un grupo con Fidesz, con Víctor Orbán, con el partido que está en el poder, ¿no? En Hungría, ¿no? Porque esta es una marca que es más bien nacionalista, es decir, que yo no soy nacionalista, yo me considero conservador, por esa razón pues estuve en sintonía del partido. No es lo mismo ser nacionalista que ser patriota. Uno puede ser patriota porque en muy distintas posiciones, ¿no? Pero ser nacionalista es poner todo por delante, ¿no? Es elevar la nación a lo absoluto. Yo eso no lo veo, yo soy católico, no puedo ver las cosas de esa manera, ¿no? Así que, bueno, pues tomé esta decisión personal. En fin, esto es una valoración personal que alguien podrá estar de acuerdo. Es mía, y ya está. No sé si nos escucha bien, hay pequeño problema de comunicación, ¿nos oye bien?
Sí. Ahora sí, perfecto. Sí, ahora sí. No, comenta usted que efectivamente ese punto de inflexión desde su punto de vista se produce en el momento en el que Vox abandona, o se suma al grupo de patriotas, que entre otros lo conforma Hungría, con Orbán a la cabeza, Le Pen en Francia, y abandona el grupo que lidera Giorgia Meloni. ¿Por qué cree que ese cambio ha sido un error? Bueno, se han dado razones, ¿no? Se han dado, pues, incluso motivos, ¿no?, de transferencia de recursos financieros, ¿no?, al partido. Y yo no lo sé. Y no lo sé porque nadie ha dado ninguna explicación. Nadie ha dado ninguna explicación oficial. Yo por lo menos no me he enterado. O sea, yo quizá pues me debía de enterar en su momento, en julio, porque todavía era patrono de honor de la Fundación Disenso. Yo pensé cuando me pidieron cuando yo pues anuncié que renunciaba a presentarme de nuevo en las listas del Congreso, pues entonces me pidieron que me quedase como patrono de honor de la Fundación Disenso. Pero bueno, me di cuenta que yo allí era poco más que una foto, ¿no? Porque realmente no me encargaron ningún trabajo así en particular, pues, y para estar ahí sin hacer nada, pues la verdad que no me tomo la molestia, ¿no? Creo que no me parece muy digno, ¿no?, estar ahí simplemente, ¿no?, de esa manera. Entonces decidí dejarlo y quedar pues como afiliado, simplemente. Es decir, pues seguía siendo mi partido, pero sí le manifesté a Santiago Abascal mi disconformidad con esa decisión y con el hecho de que no se me hubiera consultado. Yo no es porque en mi opinión tenga que ser muy importante, ¿no?, sino porque estaba allí precisamente para eso, O sea que ese es el tipo de trabajos que habíamos estado haciendo en esto con Disenso, pues desde el grupo parlamentario del Congreso, donde yo era portavoz de defensa y vocal de exteriores. ¿Y por qué, señor Rossetti, por qué cree que digamos que Vox se está equivocando, porque hay polémica al respecto, se está equivocando con el seguidismo respecto a la política internacional de Trump? ¿Cuál cree que debería ser la postura de este partido, en general de España, respecto a la postura que ha adoptado Trump en Ucrania? Bueno, no hay que confundir la posición del país con la posición de un partido. O sea, un partido pues puede mantener vínculos con otros partidos, sobre todo pues en la Eurocámara, y esto las decisiones nacionales pues se toman en otro nivel, en otro contexto, ¿no? Entonces, ¿cuál debería haber sido la posición de Vox? Yo creo que si nos retrotraemos a aquel 24, el famoso día 24 de febrero, ¿no?, del año de 2022, cuando se produce la invasión rusa de Ucrania, en ese momento, y además pues yo eso lo vi pues muy directamente por el puesto que yo desempeñaba ahí, pues lo que hicimos fue ponernos completamente en sintonía con nuestros aliados, con nuestros socios y con el derecho internacional. Es decir, porque con un sistema, con un orden internacional basado en normas. Es decir, pues hay que respetar los tratados, hay que respetar las fronteras y la guerra no es un instrumento válido para conducir las diferencias internacionales. Es decir, lo que puede tener Putin con Ucrania, pues no se podía ventilar de esa manera, ni mucho menos tratando de coaccionar como lo intentó a la OTAN y a Estados Unidos, ¿no?, con los dos borradores que puso encima de la mesa en diciembre anterior, ¿no? Bien, esa fue la posición de Vox. ¿Y qué ocurre? Pues que ha habido otros matices en otros países, ¿no?, y uno de ellos
ha sido presidente de Hungría. Hungría es un país pues, que recibía el gas el ruso, lo siguió recibiendo, y además pues está en su inmediación geopolítica y bueno, pues tiene intereses que son bastante modulados, ¿no?, en relación con lo que puede tener España. España pues es un país del extremo occidente, digamos, ¿no? España es un país del Rimland continental europeo, ¿no?, como Hungría, que es el corazón continental. Es decir, hay razones, no solamente ya las razones ideológicas que ya he apuntado, sino también hay motivos, no sé, razones de carácter geopolítico. Entonces, Vox, al tomar esta decisión de vincularse de esta manera pues con Fidesz, yo creo que se puso en una situación imposible, porque lo que quizás nadie podía prever es lo que hizo el presidente Trump. Al hacer esto el presidente Trump, después de habernos puesto completamente, ¿no?, en alineación con él, hasta el punto de que Santiago Abascal pues fue invitado a su toma de posesión como presidente de Patrios, pero bueno, el hecho es que estuvo allí. Pues ahora no se puede soplar y sorber al tiempo, ¿no? Alguien dirá en Vox que no es así, que estoy muy equivocado, que el partido pues se ha posicionado pues esto claramente, pues refrendando su posición anterior y que esto no tiene por qué. Pero claro, esas declaraciones se han hecho antes de que Trump saliera a la palestra, pues diciendo que el culpable, bueno, de que el que había iniciado la guerra pues era el gobierno de Ucrania. Pues eso es una falsedad de grueso calibre, es algo evidente, y yo por eso pues publiqué un artículo que se llama la posverdad del presidente Trump. Eso es crear una posverdad, porque él necesita que se cuestione a Ucrania para poder apartarlo de la negociación y concertarse con Rusia, que es lo que necesita. Y eso, en fin, eso es realismo político, pero es un realismo, es decir, es una posición muy fundada en los propios intereses, ese America First, que él ha dejado tan claro, pero que no deja en buen lugar el compromiso de Estados Unidos y su honor, su honor, porque su honor, presidente, es el respeto a la palabra dada a sus aliados, que supera los problemas que pueda tener, o las diferencias que pueda tener, por razón de esto del Partido Demócrata, o sea, su distanciamiento del Partido Demócrata en un momento anterior. Es decir, él tiene que respetar la posición de Estados Unidos y no hacer lo que ha hecho. Bueno, esto yo creo que ha sorprendido a todo el mundo, yo creo que ha sorprendido también a Vox, y por eso digo que la ha puesto en una situación imposible. Pero la situación imposible hay que tener claros los principios. Y creo que no se están teniendo claros. Vamos, yo por lo menos no lo estoy viendo, ¿no? Y yo no quiero seguir en esas circunstancias. Pues señor Rossetti, muchísimas gracias. Exdiputado de Vox entre el año 2019 y 2023, general retirado. Un auténtico placer. Un abrazo. Un abrazo, Ignacio. Bueno, pues hay discusión a nivel interno. Ya empezaba a haber, digamos que voces críticas dentro del partido. Han salido varios talentos. Iván Espinosa de los Monteros es uno, Rubén Manso es otro. Ahora Agustín Rossetti, que ya había dejado la política activa, pero que finalmente también se ha dado de baja de militancia después de este cambio de postura. Él mismo dice que el que ha cambiado no es él, sino que ha cambiado el partido. Bueno, pues también está generando, digamos que, distensión a nivel interno, Pedro. Yo es que como ya he estado en dos partidos, en UPyD y en Ciudadanos, a mí todo esto... ¿No te apetece un tercero? No. Ya he cubierto cuota de militancia en partidos. Pero es verdad que me suenan, ¿no? Todos los ecos. Pero se entiende la postura, porque fijaos, hace muy pocos días, con respecto a la polémica del cambio de rumbo de Trump en Ucrania, el propio Abascal pues publicaba un tuit en redes que decía
que bueno, que la guerra sí, la inició Putin, pero que la culpa de alguna forma era de Europa. Decía Abascal, la guerra de Ucrania la empezó Putin porque populares y socialistas le disteis los medios para hacer la guerra y le negasteis a las naciones europeas los medios para disuadirle. La guerra la empezó Putin porque habéis dejado a Europa desarmada, débil y además arruinada. La guerra la empezó Putin con el dinero que le paga Sánchez y vuestros socios europeos por el gas que vosotros mismos nos habéis prohibido producir. La guerra la empezó Putin porque se ríe de vuestras políticas woke. Es decir, la guerra la empezó Putin por culpa vuestra. Esa afirmación fue al día siguiente, porque el día anterior yo creo que... Claro, a mí que los partidos, vamos a decir, plataforma o basados en un liderazgo carismático tengan movidas en abierto es como para mí, bueno, es miércoles. O sea, quiero decir, ¿Estás acostumbrado? Sí, por lo tanto, claro, no me sale, ¿por qué? Porque yo he vivido de estas un ciento, ¿no? Aquel día salió Germán Tertsch, salió Girauta a apoyar de manera muy clara a Zelensky, luego hubo yo creo que hubo un reposicionamiento dentro. Claro, en los partidos que no tienen instituciones muchas veces los posicionamientos se tienen en abierto. Es decir, tú puedes verlo a través de las redes sociales cómo se va refijando y modificando el posicionamiento. Y esa afirmación de, no, la responsabilidad de la agresión es de Putin, pero la culpa es del PP y del PSOE. La clave es el pero. Fue 24 horas después, por la mañana al día siguiente, ¿no? Entonces, es verdad que el reposicionamiento... los partidos tienen toda la legitimidad, como decía el señor Rossetti, a fijar sus posicionamientos y sus acuerdos entre partidos. Pero es verdad que aquí estamos hablando de algo que va mucho más allá, que es los intereses de España. Y yo creo que hay que definir claramente de qué estamos hablando, si estamos hablando del posicionamiento de España en relación con Estados Unidos. No es con Trump, o sea, no estamos hablando de cuestiones ideológicas, ni estamos hablando de cuestiones que sean menores. Y sí es verdad que hay a muchas personas que no vemos para nada con antagonismo a Vox, para nada. O sea, yo creo que tengo muchos amigos en Vox y creo que lo saben, que les aprecio, les quiero. Bueno, es un tema que para nosotros es importante. Es decir, que Vox se mantenga en este conflicto con Ucrania, y se lo digo con toda simpatía, a este lado de la trinchera, que sean capaces de defender al propio Zelensky con todos los matices ideológicos, con todas las salvaguardas, porque no quiero... O sea, pero para mí es muy importante que entendamos que Ucrania no es una frontera de la Unión Europea, sino que es una manera también de defender a los españoles y a Europa. Juan Pablo, ¿qué opinas sobre digamos, nuevo factor de discusión y disidencia a nivel interno? Porque yo creo que hay opiniones diferentes. En muchos casos no se entiende la postura que ha adoptado Vox de seguidismo absoluto sobre la política de Donald Trump. Yo mismo soy defensor de Donald Trump y de Vance en muchos aspectos, pero hay ciertas cosas que no puedo compartir. Y es que yo creo que es importante recordar que Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, que no es el presidente de Europa, y que Donald Trump tiene su legítimo derecho de replegarse, volver al aislacionismo, pero eso no quita que tengamos que alabar y defender cada una de las posturas que adopte Donald Trump. Bueno, yo creo que en política es muy importante mantener un criterio propio. Es esencial porque si no, el votante puede percibir cierta desorientación estratégica o ideológica, y yo creo que el posicionamiento de Vox con respecto a Donald Trump lo que pretende hacer es afianzar a esta formación política en un acercamiento a una idea o a unos valores que ellos consideran que evidentemente en su legítimo derecho son los que más le convienen con respecto a sus intereses, su ideología y también, por supuesto, con respecto a su electorado. Es verdad que Vox está cambiando, porque es un hecho, quiero decir, y no es esto ni necesariamente bueno ni necesariamente malo. Es decir, todos los partidos políticos sufren mutaciones y cambios. No es lo mismo el Partido Popular, por ejemplo, de Mariano Rajoy, que el que había en su momento aquí en Madrid con Esperanza Aguirre, o no es lo mismo el Partido Socialista de Felipe González que el de Pedro Sánchez, evidentemente. Y Vox no es el mismo Vox de la fundación en el año 2014 y no es el mismo Vox que existía cuando estaban Macarena Olona o Espinosa de los Monteros o tantos otros que se han ido bajando de este proyecto. ¿Qué ha cambiado el partido? Yo creo que sí, que es consecuencia de una manera de entender las cosas totalmente distinta, de posicionarse ante la realidad y de interpretarla. Yo creo que evidentemente también. ¿Es bueno?
Yo creo que en muchos aspectos, como todos los partidos políticos, nunca se termina estar totalmente de acuerdo con un partido político o con otro. Yo creo que el acercamiento incondicional de Vox hacia Donald Trump puede ser nocivo para este partido en algunos aspectos. Por ejemplo, en el posicionamiento cercano a Trump y en la idea que se pueda trasladar de cara a la opinión pública de que se está más cerca, por ejemplo, de Putin al estar más cerca de Trump que de los valores que hay que defender o que deberíamos defender aquí en Europa. Y yo creo que eso es algo que, ya digo, Vox debería explicar. ¿Lo han explicado suficientemente? Yo creo que hay cierta contradicción en Vox a la hora de explicar por qué están más cerca de Trump que más cerca de los valores europeos. Y yo entiendo perfectamente la crítica que hace Vox hacia Europa y hacia Bruselas y hacia los burócratas que hay en Bruselas, porque a mí tampoco me gustan los burócratas que hay allí, la manera de conducirse que ha tenido la Unión Europea en los últimos años, etcétera. Ahora, la sensación que tengo es que si tú no explicas tu posición con argumentos ideológicos de peso, y lo único que haces es comprar todo lo que dice Estados Unidos con respecto a la guerra, con respecto a Putin, con respecto al mundo nuevo que se nos está abriendo, pues puede haber mucha gente que no lo comprenda. Pero creo que es un hecho que Vox ha cambiado. Esto molesta mucho en Vox que se diga, no, es que nosotros seguimos siendo los mismos. A mí particularmente, en muchas ideas como por ejemplo económicas, me parece que no es la misma formación política. Y esto, según se ve, molesta mucho que se diga. Bueno, pues tampoco es necesariamente malo. Quiero decir, los partidos políticos, como las personas, mutan. En los partidos políticos, como en las organizaciones, como en las familias, hay diferencias y divergencia de criterios y deciden libremente el camino que quieren tomar. ¿Es este? Pues bueno, ellos sabrán. Y sobre todo, que es importante recordarlo, que Donald Trump, yo creo que ha dejado claro que él quiere ser neutral en la guerra de Ucrania, ni con Rusia ni con Ucrania, sino un punto intermedio, que Donald Trump quiere regresar al aislacionismo tradicional estadounidense y que no tienes por qué compartir esa postura. Yo respeto la postura de Donald Trump, pero no la comparto. Es decir, yo prefiero que Estados Unidos siga de alguna forma salvaguardando los valores europeos y los valores de la libertad y de la democracia, pero han cambiado las reglas de juego. Por lo tanto, si le hace seguidismo en esa línea y sobre todo, en concreto, en la guerra de Ucrania, yo es que creo que no hay grises. A Europa, desde luego, Estados Unidos a lo mejor se puede permitir el lujo de ser neutral. Nosotros no podemos ser neutrales, porque estamos en Europa, estamos en España y o estás con Rusia o estás con Ucrania. Aquí no hay medias tintas. Dicho lo cual, señores, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con otro tema porque estamos hablando de guerra. ¿Y la guerra que se ha desatado en Prisa? ¿Qué me contáis? ¿La guerra mediática con esa televisión Telepedro que pretende poner en marcha la Moncloa? Lo abordamos a continuación. Bueno, pues ya estamos de nuevo en el tiempo de tertulia. Hablamos de guerra en Ucrania, bronca en la Casa Blanca entre Zelensky y Trump y atención a la bronca también en el Consejo de Administración de Prisa. ¿Qué es lo que ha pasado esta semana? Pues ha pasado algo muy pero que muy importante y es que hay una guerra abierta entre Prisa, que es el medio de comunicación que presta mayor apoyo a través de la SER y El País al gobierno de Pedro Sánchez, y Moncloa. ¿Y cuál ha sido el motivo de la discusión? Pues se lo resumo muy rápidamente. Moncloa tiene un gran interés en crear una televisión. ¿Otra más? Pues sí, una televisión. Una televisión en abierto, a través de una licencia pues como Telecinco, como Antena 3, como La Sexta, como 4, como el resto de televisiones. ¿Para qué? Pues para crear una televisión a imagen y semejanza de su Sanchidad. De hecho, la televisión en cuestión se le llama Telepedro. Y pretendía que esto lo hiciese Prisa, poniendo pasta encima. Que ya os digo ahora que montar una televisión cuesta un riñón y parte del otro. Pues bien, el presidente del grupo ha dicho que no, que nanay de la China. Pero es que parte de su equipo decía que sí, que quería ponerlo en marcha. En concreto, Carlos Núñez, presidente de Prisa Media, en El País, el 16 de febrero, dijo: con nuestro desarrollo audiovisual, lo natural es lanzar una televisión. 10 días después, Joseph Orgulian, que es el presidente de Prisa, el que tiene un mayor porcentaje del capital, casi un cuarto del capital de Prisa, pues depende de este empresario, responde en Expansión, que es un medio de comunicación de la competencia. El periódico Expansión pertenece al grupo al que pertenece el periódico El Mundo. Pues bien, dice Orgulian en esta entrevista: invertir en una TDT en 2025 no es un proyecto de futuro.
el Consejo de Prisa hará una reflexión sobre la continuidad de algunos directivos. Y se montó la Mundial. ¿Y qué hizo Orgulian? Pues cargarse a Carlos Núñez, presidente de Prisa Media, cargarse también a Contreras, que era José Miguel Contreras, que era el responsable de contenidos del grupo Prisa, que eran, digamos que los grandes adalides de este proyecto de Telepedro. Se ha cargado, por lo tanto, a los afines dentro del Consejo de Administración, a Moncloa, y se ha desatado la guerra. Hasta tal punto se ha desatado la guerra que el gobierno pretende dar un golpe de mano para ver si se puede hacer con el control de Prisa. O sea que mucho cuidado con esto porque vienen curvas, Pedro. Bueno, sí, puro sistema Contreras estamos viendo. Es divertido porque, claro, nadie que en su sano juicio, Prisa debe 800 millones de euros, tiene una deuda enorme. Orgulian, yo voy a resumirlo como el armenio, para que no, porque es un nombre difícil de pronunciar bien. Entonces, el armenio llegó hace unos años con 300 millones de dinero real. Es el único tío que ha llegado allí. El resto todos, vamos a explicar cómo intervienen en todas estas operaciones. El armenio es un empresario, es un financiero que llega con 300 millonazos de cash, de líquido, de dinero real, y los pone allí. Y se convierte en el presidente del Grupo Prisa y supuesto protector de todas esas entidades que tienen las distintas propiedades de Prisa, entre las cuales a nivel secundario está PIMCO, ¿no? Y bueno, quiere actuar como un empresario. Y entonces le llega a Carlos y le llega a Contreras y le dice: no lo estás entendiendo, Armenio. Mira, tenemos un sistema en donde conectamos la manguera de beber a morro a Radio Televisión Española, hacemos que el gobierno cambie la ley y el Consejo de Administración y producimos 1.000 millones de euros en producción externa, ¿vale? Montamos un sistema de productoras y ahí está Prisa Media, ¿vale?, que va a dirigir Contreras y empezamos a producir contenidos. Y este año pasado, Armenio, no lo has entendido, hemos producido para Prisa Media 28 millones de euros. Y claro, el armenio dice, como cualquier empresario normal, bueno, pues entonces con esos 28 millones de euros que estamos bebiendo a morro de los presupuestos, de los impuestos de todos los españoles, vamos a sanear los 800 millones de euros que debe el grupo. Ahí dijo Contreras: Armenio, creo que no has entendido con quién has acordado. Tú has acordado con Tony Soprano. Tony Soprano, te refieres a Pedro Sánchez. Y los 300 millones de euros ya los viste. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora se ha dado cuenta que, que el beber a morro de Prisa y de Prisa Media, ¿a qué iba dirigido? Iba dirigido a construir una televisión. Que claro, para construir una televisión necesitas 80 millones de euros. Entonces, claro, el armenio de repente se ha visto en un fuego crudo alcanzado que ha dicho: sí, estos me están dando contratos de Radio Televisión Española, de producción externa, por un tubo, pero con la misma manguera están montando una televisión que a día de hoy, y hay que decirlo a la gente, porque la gente seguramente no tenga ni idea de esto, pero que confíen mínimamente en lo que esta persona les dice, es un negocio totalmente ruinoso. No tiene ningún sentido mercantil. Una empresa, Prisa, que debe 800 millones de euros. Claro, ahora la duda es ¿qué va a hacer el armenio? Si va a conseguir ganar el pulso. Yo sospecho que no. Sospecho que se van a poner todos los resortes del Estado al servicio de levantarle la silla y a ver qué hace Telefónica. Pues todo apunta a que las últimas noticias es que esa televisión se podría encargar Movistar de ponerla en marcha, pero ahora mismo hay una guerra abierta entre Prisa y Moncloa y la respuesta de Moncloa ha sido: cuidado, que igual te quito el asiento, Orgulian, porque bueno, también digamos que hay algunos accionistas afines a los intereses monclovitas. Juan Pablo. Bueno, es que la reacción del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no suele dar, él siempre presume de no dar un solo balón por perdido. Y este no lo va a dar por perdido. Ni de broma. Decir, o la cosa sale por Telefónica, como estáis comentando, y entonces a través del 10% del capital que tiene el gobierno en Telefónica, se le encarga a Telefónica que haga lo que no pudo hacer el Grupo Prisa. O, por otro lado,
el presidente del gobierno tiene un arma muy, muy poderosa, que es la publicidad institucional que recibe el Grupo Prisa. Y yo creo que a partir de aquí, y esto es algo que habrá que mirar con el paso del tiempo, porque claro, conviene insistir y decirlo todas las veces que sea necesario. El primer anunciante de España es el Estado, o lo que es lo mismo. El primer anunciante de España es Pedro Sánchez. Porque él y eso es un escándalo. El presupuesto. ¿Es escandaloso? Bueno, estoy de acuerdo, pero es así, es así. Y entonces, en esta situación se ha juntado el pragmatismo capitalista con la ideología. Y entonces, cuando la ideología lo que dice y lo que dicta es que hay que montar una nueva televisión, y pensará algún oyente, pero si Pedro Sánchez ya tiene una televisión, y además con unos recursos infinitos, que no finitos, que es Televisión Española. Quiero decir que es que maneja un presupuesto, una televisión de 1.000 millones de euros, a través de la cual pues se hace, evidentemente, proselitismo todas las mañanas y todas las tardes y todas las noches. Pero el problema es que Orgulian, que es Amber, ha puesto por delante su interés, que es su dinero, su prestigio, su patrimonio, porque en esta aventura se metió con su patrimonio y ha dicho, a mí no me metan en ninguna aventura que me pueda suponer un problema económico o un quebranto para mis cuentas. Rubén Arranz, periodista de investigación del Independiente, compañero y tertuliano de este programa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de entrar un sábado en tu programa para hablar del Grupo Prisa y de las puñaladas que se están pegando entre ellos. Es maravilloso. Yo estoy con las palomitas. Esta semana con palomitas me he puesto fino viendo el espectáculo dentro de Prisa. Rubén, tú que eres gran conocedor del tema, ¿se acabó el amor entre Moncloa y Prisa o es una simple riña? Pues es una muy buena pregunta, la verdad. Vamos a ver, yo creo que aquí hay un cruce de intereses y que a ninguno le interesa rebasar determinadas líneas rojas que hay entre ellos. Hay una cosa muy interesante que se tiene que contar, y es que cuando, como decía Pedro, el armenio, aunque no es armenio, es francés, pero todos le conocemos como el armenio, cuando llegó a España, él vio que el país, con ese acercamiento que tenía al viejo PSOE y esos guiños guiños, con las multitud de fotografías que se sacaron juntos Juan Luis Cebrián y Soraya Sáez de Santa María, él vio que eso era malo para el país, que se estaban inflando algunos periódicos digitales de izquierdas y que eso le estaba perjudicando al país esa línea editorial más próxima al viejo PSOE, al PSOE de Rubalcaba, del fallecido Rubalcaba. Entonces, él fue ahí cuando conoció a Contreras, al que se le presentaron como el señor que más sabe de medios de España. Por lo tanto, se puede pensar que era un especialista, pensó que era un especialista. A partir de ahí reconfiguraron la línea editorial del grupo porque el armenio estaba convencido, o Gurlian estaba convencido, de que estaba perdiendo lectores por no ser muy de izquierdas en un momento en el que el electorado de izquierdas estaba reclamando más izquierda, mucha izquierda y mejor izquierda en el periódico. A partir de ahí, es verdad, ellos tienen 400.000 suscriptores ahora en el país, con esa línea que tienen, que evidentemente copia todo el discurso gubernamental y toda, digamos, esa vertiente ideológica que se ha resumido en la palabra woke. Yo creo que un alejamiento del país de ese marco ideológico, aunque sería positivísimo para todo el que pueda acercarse a sus artículos, sería bastante negativo desde el punto de vista de sus cuentas. Y luego es verdad que dentro de Moncloa tener de enemigos al país y a la cadena SER cuando han sido sus dos principales aliados mediáticos, yo creo que no sería la política más inteligente. Lo que pasa que es verdad que Pedro Sánchez hace un tipo de política que podemos decir que está completamente influenciada por la testiculina. Y a lo mejor esto se lo ha tomado como una afrenta, porque realmente lo es, y toma alguna represalia contra el país, como decís en la tertulia. El Estado es el principal anunciante de España, pero también entre los principales es la Telefónica. Y lo controlan ellos. Claro. Entonces, cuidado con las represalias que pueda tomar el Estado contra Prisa, porque podía pagarlo desde el punto de vista de la cuenta de resultados. Rubén, ¿por qué tiene tanto interés Pedro Sánchez en crear un canal propio a través de Prisa? ¿Qué pasa? ¿Que no le llega, como bien comentaba Juan Pablo antes, con Radio Televisión Española y La Sexta?
Pues mira, Manuel, yo tengo a bien, o mal, mejor dicho, a mal, ser el único español que se leyó el segundo libro de Pedro Sánchez, que se llamaba Tierra Firme. Y ahí lo que decía es que el panorama mediático español está completamente desequilibrado, porque hay muchos más medios de derecha, muchas más tertulias con tertulios de derechas que de izquierdas. Y por lo tanto, y esto parece una tontería, pero en absoluto lo es, la prioridad durante esta legislatura ha sido el controlar el panorama de los medios de comunicación y en reequilibrar esa balanza. Todo el mundo que tenga ojos y que escuche, que la capacidad de escuchar, lo que ve realmente es que la izquierda está absolutamente sobrerepresentada en el panorama mediático, pero eso no lo opinan así en Moncloa. Y por lo tanto han realizado una serie de maniobras para controlarlo de una forma más férrea. Ya no solamente a partir de ataques salvajes hacia la prensa crítica, que hemos visto, pues por ejemplo, ayer mismo Óscar Puente, un ministro, haciendo una especie de acoso digital a la periodista Ketty Garat de The Objective, sino que se ha visto, bueno, aparte de todas las leyes, el famoso Plan de Acción por la Democracia, que realmente al final es una forma de promover la autocensura en los medios, que los medios críticos con el gobierno tengan menos valor o tengan más motivos para no publicar las cosas críticas, pues por miedo, porque tienen que pagar la hipoteca, porque tienen que hacer el balance de cuentas fuera de los números rojos, sino que también hemos visto determinados movimientos, desde colocar a Miguel Ángel Oliver al frente de la agencia EFE, tomar el mando de Radio Televisión Española y asignar al presidente todo el poder sobre los contratos. Por cierto, esto es muy interesante porque las empresas de la coproductora fundada por Contreras y ahora mismo parte del Grupo Prisa se ha llevado en contratos con RTV 30 millones de euros. La de Andrés Varela, que es el otro socio que estaba con él dentro de Prisa, dentro de esta guerra por montar el canal de televisión, se ha llevado 12,78 millones de euros en los últimos años y así poco a poco han ido cebando a sus empresas periodísticas y a la vez han ido atacando a los Ana Rosa Quintana, a los Palomotos, bueno, a todos y cada uno de nosotros con diferentes personajes y a distintos niveles, porque, reitero, su prioridad o una de sus grandes prioridades es tomar el control del discurso a partir de una corrección a su favor del panorama mediático español. Rubén, para terminar, entonces, ¿Telepedro finalmente verá la luz? ¿Saldrá quizás a través de Movistar, a través de Telefónica? Esa es una buena pregunta. Yo creo que hoy hay que leer a Casimiro en El Independiente porque da bastantes claves en su artículo y una de las cosas que dice es que ellos, los Contreras, los Carlos Núñez, los Andrés Varela, que por cierto es el productor de un documento tan crítico con Pedro Sánchez como documental sobre Pedro Sánchez. El famoso documental que finalmente no salió. Bueno, menudo chapón. Bueno, Rubén, lo llegaste a ver. El Grupo Prisa. Sí, bueno, efectivamente, salió en el Grupo Prisa una cosa lamentable. Durísimo. Sí, no, también fui el único español que lo vio, o sea que bueno, no está mal. Tampoco no, yo ahí te acompaño. Pero Juan bueno. Pablo lo vio también. No, ellos dicen que no van a renunciar a montar el canal y que van a optar a la licencia de televisión de TDT que va a lanzar el gobierno dentro de una licitación que, por supuesto, como sucede en estos casos, va a estar completamente dirigida y amañada, por poner el adjetivo correcto, y yo no tengo ninguna duda de que lo van a intentar hasta el final, y si tuviera que apostar, diría que Telepedro, no sé quién pagará, no sé a quién harán que se rasque el bolsillo para cumplir su objetivo, supongo que entre nosotros lo haremos entre todos los contribuyentes. Telepedro va a salir adelante con el raca-raca de tertulias, de programas de análisis, de informativos, todo para validar, por ejemplo, pues argumentos como el de los 83.000 millones de deuda que vamos a pagar entre todos los españoles para hacer un favor a la Esquerra Republicana, para hacer ver que eso es una maniobra de solidaridad y un auténtico atraco al contribuyente. Hace falta muchos medios, la verdad, para afianzar ese tipo de mentiras como verdades, pero por eso hacen falta también Telepedro y van a luchar por ello. Rubén Arranz, como siempre, un auténtico placer poder contar contigo. Muchas gracias, amigo. Fuerte abrazo. Encantado, un abrazo, adiós. Bueno, Adrián, ¿cuál ha sido el resultado de la tuitencuesta? Creo que ha estado movidita. Sí, porque hoy preguntábamos quién creéis que desató ayer la bronca en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky. Nuestras opciones eran Trump por perder los nervios, Zelensky por irrespetuoso o J.D. Vance, el vicepresidente, por meterse por medio. Pues el 38% piensa que Trump, el 42% que Zelensky y el 20% que Vance. Por lo tanto, la suma de Trump y Vance es del 58% y también nos han dejado esto nuestros oyentes. Buenos días. Por supuesto que en la reunión de ayer no hay nada más que un culpable
que es Donald Trump. Y además lo está diciendo uno que lo ha defendido siempre en la anterior legislatura, en esta y cuando ha estado fuera del gobierno. Pero con el señor Zelensky, que lo tenemos de referencia mucha gente por su valentía y por su coherencia, lo humilló vilmente. Y desde luego que a Norteamérica se haya aliado con los comunistas de Putin es lo más vergonzoso que ha pasado en los últimos 80 años. Buenos días, señor Llamas. La verdad que ayer el diálogo del presidente de los Estados Unidos con Zelensky fue una vergüenza. Cuanto más se oía, más avergonzada me sentía. Lo primero, le echa la culpa de que la guerra la ha iniciado él. Pero ¿en qué cabeza cabe? Este señor se ha vuelto loco. Bueno, loco ya estaba, pero ahora se ha vuelto loco. Claro, se benefician los dos. No se le puede consentir. Yo estoy indignada. Buenos días, te oigo todos los sábados y los domingos. No sé si Estados Unidos puede hacer algo por la guerra de Ucrania. Seguramente lo puede hacer. Y es verdad que Europa no ha hecho lo suficiente. Pero en esta solución tiene que quedar claro quién es el agresor y el agredido. Y en esta entrevista, delante de toda la televisión, en un tono intolerable, humillante para Zelensky, dejándole como un trapo, pues no ha mostrado más que superioridad, malos modos y en el fondo pocas ganas de llegar a una solución. Me ha parecido terrible. Hola, yo lo que pienso es que lo de ayer demuestra que Europa no es nada en este mundo que estamos creando, porque aquí solamente hay Estados Unidos, Rusia y China, y Europa no pinta nada, es lo que nos están demostrando. Y encima tenemos aquí a nuestro Pedro Sánchez, que le ha dado por cruzarse contra Trump, que no sé qué espera conseguir. Gracias, soy Rocío desde Madrid. Yo creo que Donald Trump le ha explicado a Zelensky la posición que realmente tiene y no la que se creía que tenía con Biden. El hecho de ser un presidente exaltado y belicoso no le da derecho a exigir nada a ninguna potencia, ni a Europa ni a Estados Unidos. Estados Unidos lleva mucho dinero perdido con él y la administración de Trump ya anticipó antes de que saliera electo Donald Trump que la guerra de Ucrania era una guerra cara y que no le salía a cuenta. Entonces, algunos dicen que Estados Unidos ha dejado vendido a Zelensky, ¿no? Zelensky se dejó vendido a sí mismo en el momento en que pidió ayuda internacional para resolver un conflicto que se podría haber resuelto sin derramamiento de sangre ninguno. Buenos días. Vergonzoso el espectáculo que ofrecieron ayer el presidente y el vicepresidente estadounidenses. Llevaron allí a Zelensky para humillarlo. No obstante, Zelensky supo salvar la dignidad de su pueblo y la suya propia. Hay una cuestión que me pregunto, ¿por qué esto lo hicieron de cara al mundo? Es algo que me sorprende mucho. Ahora es Europa la que tiene que responder. Pedro Herrero, bueno, hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. La Twitter encuesta ha estado movida, ha habido movimiento. Ha habido juguillo. Sí, eso me gusta, Pedro Herrero, como siempre, un auténtico placer. Igualmente, casi no llego, hay que decirlo. Se me había olvidado. Pero llegaste. Pero llegué. Llegaste. Juan Pablo, un abrazo. Muchas gracias, amigo. Y Rosa, ¿qué te has estrenado? ¿Te ha gustado? Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno. Vendré más, si me queréis. Muy bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nosotros continuamos. Ahora repasamos las principales noticias económicas de la semana y luego nos vamos de viaje, un poco para desestresar el ambiente de guerra y bélico que estamos viviendo en las últimas horas. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.